Estás escuchando Una energía nada corriente, episodio número 3. ¡Arrancamos! Volvemos un programa más. ¡Qué alegría, por favor! Soy Álvaro Manso y os doy la bienvenida a Una energía nada corriente, el podcast que te habla sobre energía y sostenibilidad de forma cercana y con acento. ¡Qué ilusión me hace además con esta tremenda banda que tenemos! He robado el maletín de manager de Malcolm McLaren y he traído de vuelta a los Incorrientes, que se han reunido para una nueva gira mundial. A la batería tenemos a la reencarnación del ritmo de la samba brasileña, con la elegancia de Ringo Starr y el espíritu rebelde de Cássia Eller, Michelle Dayana de Sousa. ¿Qué tal estás? Hola a todos, muy bien. Al teclado tenemos al que consideran al heredero del mismísimo Frédéric Chopin, pero con el progresismo de Jon Lord. Maciej Milanowski, ¿cómo estás? Ay, muy bien. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal, chicos? Muy bien. No sabía que Chopin era polaco, ¿eh? Suena a francés. Sí, un poquito. La verdad que no sé a qué te refieres. Es de Varsovia. Sí, pero es que no me suena con tu acento, no me suena el apellido ni. Ah, tú te refieres a Frédéric Chopin. Sí. Chopin. Ah, vale. Es que, es que porque CH se pronuncia como ch. Pues no tenía ni idea. Nada, me habré contaminado yo de francés. Suena a polaco, que es lo que es. A la guitarra eléctrica, lanzando notas a la velocidad de Paco de Lucía, pero con la rabia de Jimi Hendrix incendiando guitarras en vivo, Guillermo de Santos. ¿Qué tal? ¿Preparado para la gira? Oh yeah, vaya presentación, por supuesto. Nuestro frontman y voz principal tiene el tesón de José Alfredo Jiménez y mueve al público como Freddie Mercury. Es Mario Alberto Gutiérrez. Buenas, Beto. ¿Has calentado las cuerdas? Hola, sí, he estado aquí trabajando con ellos para que la voz salga mejor y esta gira sea todo un éxito. Bueno, pues muchas gracias por reuniros conmigo y antes de empezar quiero pedir a los oyentes que os suscribáis, le deis a me gusta, que cada día somos más y nos hacen muy felices. Y nada, empezamos directamente. Le voy a dar la batuta a Michelle, que nos va a hablar sobre educación en sostenibilidad. Adelante, Michelle. Sí, buenas. Vengo a hablar un poquito sobre el impacto de la educación en la sostenibilidad, ¿no? Y bueno, y si me permiten, me gustaría empezar con algunos datos de la UNESCO, que fue publicado el año pasado, en 2019, que muestra un enfoque en la educación sobre el cambio climático. Y en este estudio, 59% era referente al acceso, participación y la conciencia pública, entre 100, ¿no? Y 17% era sobre la educación formal. O sea, que de toda la convención de las Naciones Unidas, ¿no? Que se pasaron en 92, en 1992 y recientemente 2015, nosotros estamos yendo bastante lento con la cuestión de la educación en sentido de la conciencia del cambio climático. Lo que vimos, que observamos es que tenemos avances tecnológicos, digitales, las comunicaciones, las informaciones en tiempo real. Y lo que vemos de la educación es una educación con una estructura bastante todavía obsoleta, ¿no? Que tenemos que trabajar junto con esos desarrollos. Y nada, dentro de esa búsqueda sobre la educación y todo lo que se pasa, me veo el conocimiento sobre la escuela verde. ¿Ustedes ya habían escuchado sobre el programa de escuelas verdes? ¿No? Si había escuchado alguna iniciativa por aquí de trabajos con concientización
pero sobre todo como poner huertos y que los niños los cuidaran, cosas así, no como una política. Guille, tú habías comentado alguna vez que en tu escuela tuviste un huerto, te habían Sí, llevado ahí a cuidarlo. sí, sí, la verdad es que eso siempre lo apreciamos mucho. Cuando nos llevaban al huerto y nos enseñaban, nos enseñaban cómo cultivar, todos los niños pequeños hacíamos pequeñas tareitas y bueno, la verdad es que cuando he sido más mayor ahora me di cuenta de lo bonito y lo importante que era que nos acercaran a una educación y algo más natural que de la que la mayoría de los niños no disponen en su escuela. Mm. Yo en mi colegio también teníamos una huerta, pero claro, ahí se quedaba un poco, bueno, y en ciencias de medio ambiente y eso, pero ahí se quedaba un poco el tema. Y no sé, el tema de escuela verde es un concepto nuevo, creo que es como más integral, ¿no? Claro. Y bien, personas que también innovadoras y pensando en, bueno, tenemos un problema, ¿no? La educación todavía está estagnada y no se avanza. Y se juntaron y vale, vamos a hacer el programa sobre las escuelas verdes que incluye temas ambientales, de como elaboración de huertas orgánicas, como ya lo he dicho, pero además que eso, he trabajado con separación y manejo de residuos sólidos. Y una cosa que es bastante interesante, están trabajando hoy en día con energías renovables y también con la eficiencia del consumo energético. Y eso lo digo para niños y jóvenes, ¿no? Las universidades ya lo tienen un poco, pero eso también en la escuela básica. Y bueno, muchos temas de acciones ambientales comunitarias también. Bien, estos temas son trabajados junto con los alumnos y todo lo que envuelve la escuela, ¿no? Hay un ejemplo en Bali que un chico llegó a Bali y lo he presenciado eso y lo he implementado en la escuela verde ahí, un programa, con los recursos de ahí. O sea, en Bali, Indonesia, tiene muchos bambús. Claro. Entonces utilizaron todos los bambús, todo para generar la construcción, ¿no? Natural, como también las energías y todo. Le hicieron la escuela en sí con bambú. Con bambú. ¿Colaboraban los alumnos o lo hicieron? Sí, al principio tuve ayudas de mucha gente, ¿no? La colaboración de la gente que vivía ahí, de la comunidad y el más interesante es que viene gente de todo el mundo a estudiar en esa escuela y ya salieron formados, o sea que es un programa que ya está en funcionamiento, ya tenemos eso, ¿sabe? Como prueba de eficiencia. Y bueno, ahí es una cosa muy linda, los invito a buscar. Pero también en la Argentina, también, eso lo digo, programa de las escuelas verdes en todo el mundo. En la Argentina, el gobierno recientemente, 2018, está se adaptando a las escuelas normal para como espacios verdes. Entonces, trabaja en una de esas incluso. Los alumnos construyeron e instalaron aerogeneradores Anda. de baja potencia. Pero estoy estudiando eso, ¿sabes? Pero alumnos construyeron e instalaron aerogeneradores en el propio colegio. Sí, Que sí, sí. increíble. Además, todo lo que aprendes haciendo eso es espectacular. Claro, es que estoy dando unos ejemplos, pero hay muchos. Hay unos que lo utilizan de reciclaje para construir muchas otras cosas, Claro. ¿sabes? Entonces hay trabajos, incluso en ese proyecto, en ese programa, ya están al mismo tiempo trabajando con la eficiencia energética de las propias escuelas. Lo he cambiado las lámpadas, lo he hecho el espacio, ¿sabes? Como Claro. sí adaptado, sí adaptado y nada, me pareció bastante interesante. En Murcia también hay un proyecto ahí
que empezaron en 2002. Así que Llevan ya ya un tiempo. tenemos un tiempo ahí, sí, ya tenemos un tiempo ahí de programa y está un poco expandido, qué bien. ¿Y qué hacen en Murcia? En Murcia lo tiene un complejo de ecosistemas. Entonces trabaja totalmente con la sustentabilidad de ahí adentro. Lo que entra lo da una manera de salir, un ciclo sostenible, ¿sabes? Todo, la parte de reciclaje, la parte de energía, todo el contexto de eso. Y bueno, mira que si yo soy un niño que todavía tengo la cabeza, ¿sabes? La fase de aprendizaje, que está desarrollando su autonomía en cuanto a ti mismo, la integridad, ¿sabe? Contigo mismo, con los otros y con el ambiente. Imagina que eso es algo muy importante a incluir en una educación de un niño, de un joven. Sí, sobre todo hoy en día que cada vez más, ayer mismo tuve una conversación sobre esto, que cada vez más la gente crece aislada de otra gente porque se comunica a través de WhatsApp, a través de Skype, por ejemplo, ¿no? Que te ofrece muchas Sí, ventajas en el mundo, pero también te crea una forma de vivir, una cultura en que no necesitas el contacto con las cosas para interaccionar con ellas. claro. Y bueno, a lo mejor no es del todo sano eso, ¿no? Sí, no, claro. Bueno, pero no entrando tanto en ese tema de ponerles que hay muchas otras escuelas, no solo el programa de Escuela Verde, pero muchas otras escuelas alternativas que también se utiliza del mismo concepto, con la misma intención, pero que también unas son muy caras, no son accesibles para todos, ¿no? Y vemos que, claro, que son autosuficientes, no depende del gobierno. Entonces lo tiene que autosustentar. ¿Cómo lo hace eso sin que lo cobre algo? Por eso que todavía tenemos que el gobierno lo quede ciente de la importancia y de los movimientos que ya lo están pasando. Sí, el gobierno debería hacerse eco y de algún modo incorporar en sus escuelas públicas ideas de estas escuelas verdes. Sí, es que lo que pasa con la situación del cambio climático y todo el impacto ambiental está como yendo bastante acelerado. Y lo veo, estamos todo el momento preocupados con la tecnología, con el consumo, con todo, y no nos damos cuenta que también tenemos que cuidar de las próximas generaciones, que son ellas las que van a hacer algo. Y que puede ser que cambiar un paradigma actual genere mucho esfuerzo, energía, por más que sea necesario, pero ¿por qué no construir algo más sostenible, ¿sabe? A partir de la raíz Y bueno, concluyendo un poco, creo que es un poco eso, ¿no? Una escuela que además que lo muestra el conocimiento y la parte lógica que también permite trabajar con una parte emocional, ambiental, una autonomía un ser que lo va a hacer algo por el próximo, ¿no? Tenemos que exigir estrategias políticas ahora y, bueno, pensando a largo plazo, pero tenemos que actuar ahora. Finalizando, mi intención es eso, vamos a expandir las buenas ideas, que todos lo sepan de los programas, ¿sabe? De las escuelas, que estamos ahí, un grupito, otro, estamos haciendo algo y que tenemos que mover más gente, que tenemos que expandir el conocimiento para que sí, para que lo podamos exigir a una autoridad. Y nada, así que lo termino. Muchas gracias, Michelle. Gracias, Michelle. Gracias a ustedes. ¿Algún turno de palabra? Yo no sé, solo me ha parecido especialmente interesante el apunte que has dado de que los gobiernos tomen conciencia y tomen ideas de este tipo de escuelas, ¿no? Porque si ahora mismo se basan un poco en la financiación privada, significa que muchos niños de familias que tienen menos nivel económico no pueden permitirse una educación tan bonita y tan futurista y lo que necesitamos todos como la que acabas de explicar. Así que creo que eso es clave.
Sí, sí. Yo solo quisiera agregar que eso es importante, recalcarlo, ¿no? Porque creo que es algo que se sabe, que la educación es la puerta para crear cambios y que realmente es importante que desde que somos pequeños realmente conozcamos estas cosas, las palpemos, las vivamos y las podamos llevar a cabo. Y bueno, que eso, aparte de que estás en la escuela, estás con gente que convives todos los días, con tus amigos, creo que se puede generar ahí un movimiento más fuerte y más, que tenga más impacto. Sí, de hecho es evidente que si no estudias, si no conoces estas cosas, no vamos a poder aplicarlas luego en el futuro. Cuando los niños sean adultos, se van a enfrentar posiblemente, muy probablemente, a una grave crisis climática y van a necesitar herramientas con las que enfrentarse a esa crisis. Sí, bueno, lo veo que tenemos los impactos ambientales, todo el cambio climático, pero hay un problema que no nos damos en cuenta, que son las relaciones humanas. Y es a donde tenemos que trabajar, ¿sabe? A donde viene la intención de cambiar el mundo. Y Michelle, ese programa de Escuela Verde, ¿se lo aplica también a los infantiles o se solo dirige a colegios, a las escuelas con nivel, no sé, con edad más alto? Uy, lo que he visto es que son para niños y hasta 15 años, pero 15 años. también tengo unos datos que no lo puedo poner que ya lo tenemos reconocido, 230 escuelas verdes en el mundo. Así que tenemos bastante, ¿no? Si ponele que pensamos en un grupo, varios grupos que piensan el mismo, la misma, tiene la misma intención. Pero agradezco, lo dejo aquí. Muchas gracias, chicos. Gracias, Michelle. Gracias, Gracias. Michelle. Pues el siguiente tema lo expongo yo mismo y como me resisto a no ser presentado, me voy a presentar yo mismo. Álvaro, creo que nos vas a traer un tema de actualidad y política. Así que adelante, Álvaro. Muchas gracias, Álvaro. Sí, efectivamente. Hola, gracias, Álvaro. Quería hablaros concreto de por qué Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam han denunciado al gobierno de España. Pero antes quiero poner un poco de contexto a la noticia y con un prólogo a la sección que tal vez va a ser más largo que la sección en sí. No obstante, creo que aprenderemos mucho con esto, así que estéis preparados. Empecemos poco a poco. Beto, preguntas de sí o no. Esto es fácil. ¿Es el mundo sostenible? No. ¿Crees que hay cosas que pueden hacerse para mejorar este problema? Sí. Pues tengo buenas noticias. Estamos todos de acuerdo, nosotros, los gobiernos, las organizaciones más influyentes del mundo, pero claro, falta que hay que hacerlo y asumir los costes, sobre todo de las decisiones que hay que tomar para hacer esta transición. Vamos a ver qué se está haciendo, ¿no? Avanzando rápidamente, el movimiento ecologista cogió fuerza sobre todo en la década de los 70, con la crisis del petróleo, que demostró que no podíamos vivir siempre de los combustibles fósiles. Y llegó a que en 1988 se creara en la ONU el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, el IPCC. Y en 1994 se fundó el Convenio Marco de las Naciones Unidas. Con estas organizaciones llegamos hasta el año 2000, donde se establece el objetivo de los desarrollos del milenio. Estos objetivos fueron muy importantes en una de las primeras decisiones internacionales que se toman en conjunto y perseguían en concreto erradicar la pobreza extrema del mundo. Pero hay un objetivo, el objetivo séptimo, que es en el que me quiero centrar, que se llama garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Lo quiero comentar porque como los objetivos se marcaban en el año 2000 hasta el año 2015, ya podemos ver cómo de bien se nos ha dado a la humanidad cumplir esos objetivos. Vamos a hacer un pequeño juego. De 0 a 100, ¿qué porcentaje de cumplimiento creéis que ha tenido este objetivo? A ver quién se acerca más. Empiezo contigo otra vez, Beto. 35. Vale. ¿Guille? 23. Venga. ¿Michelle? 40. Vale. ¿Y Machi? 18. Habéis estado bastante bien. Ha habido dos que han estado por abajo, dos que han estado por encima. El resultado es que ha ganado Guille porque
estimación burda, yo estimé un Enhorabuena, 25%. Gracias a todos. He estimado un 25% porque había 4 metas, 4 objetivos concretos y se han cumplido 2 a medias. 25. Perfecto. 25, claro. Vale, vale. Son conterráneos, hay algo ahí. Os explico más en detalle. La primera meta era reducir la pérdida de recursos naturales en el planeta. Y aunque se ha reducido el ritmo de deforestación, no se ha conseguido evitar que se sigan perdiendo estos recursos y no se espera que esto pase pronto ni siquiera en las próximas décadas. Así que meta no cumplida. Aquí un 0. Segunda meta, preservar la biodiversidad. Han aumentado considerablemente las áreas protegidas y el agujero de la capa de ozono se está reparando, pero se ha fallado en la lucha contra el efecto invernadero, dejando muchas personas y especies en situación vulnerable. Por lo tanto, a esta le doy el 50%. Esta meta se ha cumplido parcialmente. La tercera meta decía reducir a la mitad el porcentaje de personas sin acceso a agua potable y servicios de saneamiento. Y aunque hay regiones como Oceanía y África subsahariana donde no se ha alcanzado esta meta, en otras regiones se superó por mucho, como en Asia Oriental, y en conjunto a nivel global se sobrepasó claramente el objetivo de acceso a aguas potables. Sin embargo, el acceso a los servicios de saneamiento necesitaban alcanzar un 76% de la población para reducir a la mitad del porcentaje y se quedaron en un 68%. Por lo tanto, de nuevo, una meta que se ha cumplido a medias. Y la cuarta meta, mejorar la vida de 100 millones de personas viviendo en tuburios para 2020. Eso en 2015 no se pudo concluir, así que he tenido que hacer yo mismo los números esta vez. Y rebuscando las estadísticas de la ONU, he visto que, los datos más recientes son de 2018. Pero son suficientemente claros para determinar si se ha cumplido o no, la verdad. En el año 2000, el 28% de la población vivía en tuburios, mientras que en 2018 este porcentaje se ha reducido hasta el 24%. O sea, parece un dato positivo. Pero a mí me ha llamado la atención que solo usaran porcentajes para medir esta meta, que habían definido como número de personas, que era mejorar la vida de 100 millones de personas. Entonces he mirado la población mundial en cada año y he visto que el 24% en el año 2000 suponía... no tengo el dato, perdón. Pero he visto que al pasar de un año al otro supone un crecimiento de 200 millones de personas más en tuburios que en el año 2000. Así que no solo que no se haya cumplido, sino que en lugar de haber sacado a 100 millones de personas de estos tuburios, se ha aumentado a año 2018 en 200 millones. Así que meta no cumplida. No obstante, no hay razón para ser negativos. Estos objetivos... aunque he hecho así la broma de que no se han cumplido y he señalado un poco lo que se ha hecho mal, la verdad es que han marcado una tendencia positiva, dando volantazo en muchos sectores, salvando millones de personas y mejorando la calidad de muchas de estas. Cosas que no se habían hecho nunca hasta ahora. Y es cierto que hay que establecer metas ambiciosas para conseguir objetivos complicados, pero al mismo tiempo nos los tenemos que tomar en serio. Por eso, en 2015... llegamos a un año muy importante porque se establece la Agenda 2030, que cogió el relevo a estos objetivos del milenio. Esta agenda se estructura mediante lo que llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17 objetivos con un total de 169 metas, con el objetivo de erradicar la pobreza, por una parte, proteger el planeta y asegurar la prosperidad. De estos, claro, aún no podemos sacar conclusiones sobre si se cumplen o no. Pero esta vez las metas son indicadores medibles concretos, por lo que se pueden establecer grados de cumplimiento concisos, que en el caso de los objetivos del milenio eran más abstractas las ideas y no se podían medir tan fácil. De hecho, os recomiendo a todas las personas que estén interesadas, hay una web que he encontrado muy bonita que se llama sdg-tracker.org, escrito sdg-tracker.org, en la que puede verse de forma gráfica la evolución de cada una de las metas. Por si queréis ir a bichear con los objetivos y ver cómo vamos, está muy recomendable. No obstante, vengo a traer un poco de polémica, ya que en julio de este año, 2020, Nature publicó un artículo con el título Reset Sustainable Development Goals for a Pandemic World, que se traduce algo así como reajuste o reseteo o reinicio
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para un mundo pandémico. En este artículo, los autores afirman que la situación en 2015 era muy diferente a la actual, por lo que ahora, a la hora de evaluar los objetivos, puede argumentarse que 2/3 de estos objetivos no es posible que se cumplan para 2030. Por eso sugieren centrarse en las metas que solo generan beneficios, las que llaman win-win, ya que se han detectado metas que entran en conflicto unas con otras. Además, hay que romper de una vez por todas el vínculo entre desarrollo y crecimiento, reconociendo que la tarta de la economía mundial, que es el término a que se refieren ellos, la economy pie, no puede crecer más y que lo que toca es repartirla mejor. Por ello, proponen reducir subvenciones a sectores que son contrarios al desarrollo sostenible, como es el de los combustibles fósiles, que siguen recibiendo muchos millones, aplicar impuestos a los beneficios a las grandes corporaciones y reducir la inversión militar. A ver, voy a parar un poco aquí, que llevo mucho rato hablando. Uy, eso sí está muy polémico. Es muy polémico, sobre todo pensando en países que viven de eso, o viven de las armas y la guerra, o viven del petróleo, o viven... Sería darle un vuelco de 180 grados a lo que estamos viviendo. ¿Pero te parecería que sería una idea positiva para el mundo? Ah, claro, de que nos va a ayudar, bueno, que le va a ayudar al mundo, le va a ayudar, de eso no hay duda. Pero a mí lo que me parece más polémico es la idea de... ¿Frenamos la idea de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Intentamos fijar unos nuevos menos ambiciosos? ¿O nos mantenemos con lo que tenemos hasta ahora? ¿Qué opináis? A ver, siempre que te haces objetivos, los haces pues lo más que se pueda, ¿no? Pero igual y viendo las cosas como estamos ahora, quizá merezca la pena ser más realistas y enfocarnos mejor en cosas que más puntuales y que nos den los resultados más rápido, lo más rápido posible, más medidas de contención, ya que no queden como buenos deseos de lo que nos gustaría alcanzar para que el planeta estuviera, sino cosas que hay que hacer, porque si no, ya no lo vamos a poder solucionar. Bueno, pues mi opinión es que es cierto que lo de la pandemia es algo que no podíamos prever. Bueno, a lo mejor sí que se podía prever, pero no estaba previsto, vamos a decir. Pero aún así, ahora si ponemos freno y empezamos otra vez a abrir el debate, a ver qué objetivos son los que queremos cumplir y cuáles no, en qué nos centramos, tenemos que volver a llegar a un consenso. Conforme están las cosas en el mundo es muy difícil. Y a lo mejor en 2025 ocurre otra cosa y vuelve... Entonces, mi opinión es que sería mejor mantenerlos tal como están, aunque me parezca sensato la idea, dejarlo tal como está, intentar cumplir todo lo que se pueda, porque llegar a consensos es muy difícil y tal vez lo que hacemos es perder tiempo por el camino. Y en 2030, quedan 10 años, sí, pero volveremos a donde hemos llegado y volveremos a establecer nuevos objetivos. Desde mi punto de vista, yo creo que lo que quizá habría que hacer es cambiar un poco el trayecto o el mapa o los pequeños pasos que se tenían pensado dar para llegar hasta los objetivos, ¿no? Porque los objetivos como tal también los veo muy bien y ante la nueva situación lo que hay que hacer es reestructurar el planteamiento que se había hecho. Sí, a mi ver, también estoy de acuerdo con Guille. Y también creo que tenemos que actuar ahora, pero también hacer estrategias a largo plazo eficientes, ¿no? Que pasa que a veces nos tomamos medidas, pero no enfocamos en la raíz, en la causa, y va así pasando y el problema no se extingue. No se resuelve. Nada, creo que hay que actuar con los objetivos, pero también trabajar en estrategias a largo plazo, del sentido en que pueda estructurar mejor, ¿no? Bueno, pues siguiendo con lo que estamos hablando, que al final esto era un debate paralelo que he generado, en 2016 se firmó el Acuerdo de París, que es un acuerdo muy importante porque tiene el objetivo de evitar un cambio climático peligroso. Se trata del primer acuerdo universal y jurídicamente vinculante sobre el cambio climático. En este acuerdo se establece como objetivo limitar el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5 grados centígrados y fortalecer la capacidad de los países
para hacer frente a los efectos del cambio climático. A raíz del Acuerdo de París, nació un movimiento muy interesante en Australia, a favor de la declaración de lo que llamaban el estado de emergencia climática. Se escribió una carta abierta publicada en el periódico Melbourne de The Age el 23 de junio de 2016, o sea, unos meses después de la firma del Acuerdo de París. Esta carta, firmada por 24 científicos, políticos, empresarios y ambientalistas australianos, tiene bastante valor y como es cortita, si me permitís, la voy a leer rápidamente, en una traducción, claro, al castellano. En las conversaciones sobre el clima en París, los científicos y las personas de los estados insulares de baja altitud establecieron en 1,5 grados de calentamiento como una línea roja que no debe cruzarse. Sin embargo, a principios de este año la temperatura promedio mundial se disparó más allá de los 1,6 grados centígrados de calentamiento. La decoloración de los arrecifes de coral en todo el mundo, el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, el derretimiento de grandes capas de hielo y la reciente descarga de metano del deshielo del permafrost dejan en claro que la Tierra ya está demasiado caliente. El futuro de la civilización humana y la supervivencia de los preciosos ecosistemas de los que dependemos ahora están en juego. Debe haber una prohibición inmediata de nuevos desarrollos de carbón y gas y una transición a velocidad de emergencia a cero emisiones. Debemos comenzar la enorme tarea de reducir de manera segura el exceso de gases de efecto invernadero que ya se encuentran en la atmósfera. Pedimos al nuevo Parlamento que declare una emergencia climática. Carta abierta al Parlamento, Melbourne, Australia, 23 de junio de 2016. Machi, ¿crees que le hicieron caso? Creo que le hicieron caso. Sí, ¿crees que a los la de la organización. Carta? Pues, El Parlamento de Melbourne. No lo creo. No, pues no, el Parlamento no hizo mucho caso. Pero al final de año, la ciudad de Darwin, vecina de Melbourne, aprobó con unanimidad un estado de emergencia climática, convirtiéndose así en la primera ciudad en declarar un estado de emergencia climática del mundo. Y la cosa había quedado una anécdota de Australia hasta que el 21 de abril de 2019 la famosísima Greta Thunberg habló al Parlamento británico, lo que fue seguido de protestas estudiantiles a favor del clima en todo el país. La reacción fue que el 28 de abril Escocia declaraba por su parte el estado de emergencia climática, Gales lo hacía el 29 y el Parlamento del Reino Unido lo declaraba el 1 de mayo de 2019. A esto le siguió una cascada de declaraciones a lo largo de 2019. Irlanda el 9 de mayo, Canadá y Francia en junio, Argentina en julio, España en septiembre en el Congreso y en enero de 2020 por el Gobierno. La Unión Europea declaró una emergencia climática el 28 de noviembre de 2019, pidiendo a la Comisión Europea, a los gobiernos de la Unión Europea y a todos los agentes mundiales que adopten con urgencia medidas para frenar esta amenaza. Y así una relativamente larga lista de estados, regiones, ciudades de todo el mundo se han ido sumando desde entonces. Por si tenéis curiosidad, los estados de Brasil, México, Polonia o Suecia no han declarado el estado de emergencia climática. Pero sí lo han hecho la ciudad de Recife en Brasil, Varsovia y Cracovia como ciudades en Polonia, Lund y Malmö en Suecia. En México nada, Beto, hay que darles un toque. A mí me ha llamado la atención que Australia, siendo donde arrancó, tampoco lo ha declarado. En fin, nunca se es profeta en tu tierra, ¿no? Pero todo esto está muy bien, son declaraciones, pero esto no basta. Y es por esto que, regresando a lo que iba, Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam han denunciado al gobierno de España por inacción frente a la crisis climática. Concretamente, interpusieron un recurso contencioso administrativo, esto lo quería decir tal cual, el pasado 15 de septiembre, y que fue admitido por la Sala Tercera del Tribunal Supremo el 1 de octubre. O sea que ya está en marcha esto. Estas organizaciones ecologistas demandan que el gobierno de Pedro Sánchez está violando los compromisos y acuerdos internacionales. Principalmente que 10 meses después, en octubre, de que el plazo fijado por la Unión Europea, el gobierno aún no había publicado ni el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para el periodo de 2021 a 2030, ni la estrategia a largo plazo para definir la hoja de ruta para reducir las emisiones de CO2 de aquí a 2050. A día de hoy se acaba de aprobar este mismo mes la estrategia a largo plazo, pero el Plan Nacional para el periodo 2021-2030 aún está en proceso de evaluación por Bruselas y se tiene que comenzar a aplicar en enero. Ya veremos cuándo lo hacen. Además, los objetivos de reducción de emisiones del gobierno y los borradores de los planes son muy poco ambiciosos. Pretenden una reducción del 23% en comparación con 1999 para 2030, mientras que el IPCC recomienda
al menos un 55% para España, si se desea cumplir el Acuerdo de París y limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados. Pero esto no es tan raro lo que está pasando. No es el único país demandado. Un total de 39 gobiernos han sido demandados por causas similares. El Acuerdo de París ha facilitado esto, ya que desde su entrada en vigor es posible constatar si las medidas de los gobiernos en materia de mitigación climática son acordes con los compromisos internacionales. Por vislumbrar lo que podría pasar en España, a finales de 2019 se resolvió la demanda contra el gobierno de Holanda. Guille, ¿qué piensas que pasó allí, en Holanda? En Holanda. ¿Le dieron la razón a los ecologistas o al gobierno? Hombre, por supuesto, todo el mundo le da la razón a los ecologistas. Efectivamente. El Tribunal Supremo ordenó al gobierno la reducción de los gases de efecto invernadero para 2020, del 25% de las emisiones de CO2 respecto a 1990, considerando que esto lo cito, proteger al ciudadano del deterioro del entorno y la lucha contra el cambio climático es un asunto de interés general. El gobierno holandés tuvo que pasar de una reducción al principio de año del 14% a un 25% a final de 2020. Lo que no han hecho en 20 años lo tienen que hacer ahora en 1. Probablemente la pandemia les habrá ayudado, pero es una situación muy comprometida. ¿Qué es lo que pasa cuando dejan los deberes para el final? Que si no te aparece la Virgen, suspendes el examen. ¿Y a vosotras qué os parece esta situación? ¿Creéis que deberían denunciarse más a los gobiernos? ¿Es justa la demanda, la sentencia? ¿Qué opinas, Michelle? Sí, claro, eso es evidente. Pero también creo que por parte, aquí hablando de Brasil, parte un poco de los medios también de comunicación, un poco de movimiento, ¿no? A que la gente se concientice y se cobre eso por parte de nosotros, de la población. Y tenemos un poco esa falla que es la parte activa de la población. Y por eso creo que el gobierno lo queda con sus juegos y tal. Pero sí, claro, es que tenemos que exigir. Eso está evidente. Sí, en Polonia lo que pasa es que el gobierno está a favor de carbón, que es recurso local. y bueno, anunciar de manera abierta frente a otros países que es un problema, es como admitirse a hacer el error. Y lo que comentaste en cuanto de Varsovia y otra ciudad en Cracovia. Polonia, y Cracovia, pues lo que pasa en Polonia es que el partido político de oposición siempre gana en las grandes ciudades en Polonia. Por eso, y el partido que no gana que no tiene la mayoría en gobierno, está a favor de energía renovable, de sostenibilidad, de Unión Europea en general. Sí, Beto, creo que querías comentar algo también. Sí, yo más bien me hago la pregunta de, ¿realmente servirá estos procesos penales en contra de los gobiernos? ¿Realmente tendrán que hacer las acciones y llevar a que las hagan? Porque si no, no lo sé, uno como individuo, si te ponen una demanda, pues lo peor que puede pasar es que te metan a la cárcel, ¿no? Pero, y que así pagues. Pero al gobierno, ¿qué es lo peor que le puede pasar? No creo que lo puedas meter a una cárcel mundial o cosas así. Entonces también sería ver hasta dónde realmente pueden tener eco este tipo de acciones. Claro. Yo creo que en primer lugar es el eco de la prensa, como decía Michelle, y en segundo lugar yo creo que hay indemnizaciones que les puedes hacer pagar. No sé a quién en este caso, si es a tus propios ciudadanos. No sé. Guille, ¿qué querías comentar? Nada, un poco relacionado con lo que acabo de decir Mario también. Que bueno, en el caso de Holanda que has comentado, ahí sí ha tenido una repercusión la demanda que se le ha hecho al gobierno y eso es súper sorprendente porque yo pienso que eso ocurra en España y guau, me parecería maravilloso, sinceramente, y como que da una perspectiva al ciudadano de que no está bajo el dominio absoluto de los gobiernos, sino que si algo no te gusta, aún tienes cierto poder para ponerle limitaciones y poder llegar a hacer algo como lo que has comentado en Holanda. Claro, de hecho en España no sería tan raro que saliera adelante
porque el tribunal, esto supongo que iría bueno, está en el Supremo, pues no lo sé, pero yo sé que en el Tribunal Constitucional están sentando cátedra a favor del derecho medioambiental y en la Constitución un artículo, no me acuerdo si el 42, 43, 48, 40 y algo, que dice que tenemos derecho a un medio ambiente sano, a un medio ambiente limpio, y lo están relacionando con el derecho a la vida y a calidad de vida y eso, que es un derecho fundamental, y para hacer el medio ambiente un derecho fundamental de los españoles también. Así que no sería tan raro, como están sentando cátedra desde el Constitucional, que en el Supremo les dieran la razón. Y nada, como conclusión, quería señalar que España es uno de los países europeos que más va a sufrir la crisis climática, si no toma medidas drásticas. La escasez de agua y la desertificación, que son dos caras de la misma moneda al final, van a hacer que aumenten más los grandes incendios forestales, que ya tenemos cada verano. Y hay que recordar que uno de los grandes motores económicos de España es la agricultura, que si somos un desierto, pues es difícil. Y puede que precisamente por esto, en un estudio reciente de justo el mes de noviembre, publicado por la Open Society Foundation, que es una red de apoyo financiero para promover la justicia, la educación, la salud pública y los medios independientes, fundada por el magnate George Soros, para quien quiera buscarlo, al respecto de la percepción pública hacia el cambio climático en Europa y Estados Unidos, muestra que la población española es muy consciente de los riesgos del cambio climático y de hecho un 80% de los encuestados afirmaron que, y cito, deberíamos hacer todo lo posible por frenar el cambio climático. Un porcentaje, el 80%, muy superior al de otros estados de la Unión Europea y de Estados Unidos. Esto debería dar ánimos al gobierno de España para pensar que la ciudadanía va a apoyar actuaciones atrevidas y contundentes en favor de la sostenibilidad. No todo depende de los gobiernos centrales, pero ellos pueden marcar el camino por el que vaya a seguir la sociedad. Y en una situación de crisis como esta, y no me refiero al COVID, sino a la crisis climática, tienen la obligación de hacerlo. Es imposible exagerar la gravedad de la crisis climática. La buena noticia es que para evitar las consecuencias más graves de esta crisis, estamos todavía a tiempo y existen las soluciones. No estamos dependiendo de tecnología por inventar. Así que es arremangarse y ponerse a ello. Muchas gracias por tratar este asunto conmigo y es lo que quería contaros. Muchas Gracias. Por último, creo que Guille también nos trae un tema muy caliente, ¿verdad? Uy, ¿Qué nos vas a hablar, Guille? Muy caliente, Ay, qué ciertamente, Álvaro. Muy bueno. Bueno, yo quería comentar un poco, quería preguntaros si alguno ha visto el documental de ¿Qué invadimos ahora? De Michael Moore. Lo conozco, pero no lo he visto. No. ¿Os suena? Vale. Bueno, Sí, sí. pues sí suena, ¿no? Michael Moore, sí, hombre. He visto el de Flying to Columbine. Sí, Bowling for Columbine. Eso, Bowling Sí. for Columbine. Sí, Ese sí, sí que he visto, no he visto más. apuntaré para ver. Muy interesante. Luego. Sí, este director Repite el nombre, por favor. se llama Michael Moore. Michael Moore. Un director de documentales estadounidense que hace documentales súper interesantes, reivindicadores y trata temas como el Bowling for Columbine, el uso de las armas en Estados Unidos y los asesinatos que ocurrieron en diversos colegios. Y bueno, volviendo un poco al tema de la energía, hizo un documental en 2015 llamado ¿Qué invadimos ahora? Básicamente iba por diferentes países a lo largo del mundo eligiendo las políticas que más interesantes le parecían para llevárselas a Estados Unidos. Y entonces pues iba eligiendo políticas de sanidad, de educación, de penitenciaría de los países más punteros y que más éxito habían tenido en estos sistemas. Y bueno, de ahí se me ocurrió la idea de empezar una serie de capítulos sobre políticas energéticas que sean punteras a lo largo del mundo y que estén teniendo mucho éxito y podamos llevarnos nosotros o adaptarla a nuestros países. ¡Ay, qué bien! Me gusta mucho la idea. A ver si aprendemos algo. Pues sí, que se vea que hay movimiento y se están haciendo cosas bonitas a lo largo del mundo. Y bueno, decir que quien esté escuchando esto y quien quiera proponer un tema, una política de cierto país que le interese mucho de lo que hablemos, que nos lo comente. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que se está haciendo en India con la tecnología solar de concentración.
Y para ello tenemos que explicar un poco qué es esta tecnología exactamente. Bien, pues la tecnología solar, cuando pensamos en energía solar, la mayoría de gente se le viene a la cabeza la fotovoltaica, que es la gran solar por excelencia, la que más electricidad está produciendo, la que mucha gente tiene en sus casas. Y a veces se nos olvida nuestra amiga la solar térmica, porque la tenemos ahí un poquito abandonada y igualmente la tenemos muchísima gente en nuestras casas puestas, en los tejados, por ejemplo. La más simple, por así decirlo, es la de producción de agua caliente, con colectores que se ponen en los tejados de las casas, y ese agua caliente se va almacenando en un bidón grande que suele estar junto al colector y luego nos sirve para ducharnos. Y es una forma de no gastar gas natural o otro tipo de combustible en calentar nuestra agua. Pero bueno, por un lado tenemos estos sistemas que no son de concentración, sino que son simples, es decir, la radiación solar llega, se transfiere al agua y esta viene a nuestro uso. Pero luego hay un tipo de tecnología que puede llegar a producir vapor o a tener mayores temperaturas del fluido que se esté calentando. Y tiene unas aplicaciones muy, muy importantes y que tienen un futuro muy interesante. Bueno, estas son la tecnología solar de concentración. ¿Por qué de concentración? Porque se usan espejos o superficies reflectantes para acumular toda la radiación posible en un punto o una línea. Y de ahí tenemos los colectores cilindro parabólicos, por ejemplo, que son como un cilindro, como un tubo que hayas cortado por la mitad. Y parabólico porque la forma de ese espejo, el perfil, es de una parábola. Y es el más típico o el que se suele exponer cuando se piensa en colectores de concentración. Pero luego hay otros tipos como es el de Fresnel o el de Torre. Sí, de hecho, el de Torre es el típico que suele la gente pensar, o sea, la gente que no conoce la tecnología, porque es el más espectacular, que tiene una gran torre con un montón de espejos alrededor y es el que siempre se pone en los anuncios y cuando ves un anuncio de Iberdrola en la tele te ponen ahí la torre de Granada, o sea, de Granada no, en Jaén, ¿no? ¿Tenéis alguna? En Sevilla y en Córdoba y sobre todo. En Sevilla y en Córdoba. Y te ponen ahí sus grandes torres, entonces creo que es la imagen de la termosolar, aunque luego realmente la que más se usa es la parabólica. Pues sí, estas centrales de torre, además en España tenemos la suerte de que éramos y somos uno de los países líderes que ha instalado esta tecnología. Y ahora se está empezando a expandir por otros sitios como Chile, Estados Unidos o China. Y es muy interesante porque aunque aún sigue produciendo, es una forma de producir electricidad, de forma renovable, aunque en sí sea más cara que la fotovoltaica, tiene la particularidad de que puede almacenar la energía. Es decir, lo que se calienta, que suele ser desde sale fundida a aceite, puede ser almacenado y utilizado cuando se quiera, por la noche o no depende tanto de la radiación solar como ocurre con la fotovoltaica. Quería señalar, es un punto muy importante el de que yo creo que es el más interesante, el más prometedor de la termosolar, que esa capacidad de almacenamiento y de ser capaz de producir con energía solar, recordemos, electricidad por la noche. De hecho, las 24 horas del día, los 365 días del año, bueno, mientras no haga varios días sombra, creo que es su mayor baza a la hora de tener un hueco en el futuro del mix energético, ¿no? De la electricidad que producimos en el futuro. Quería señalar ese punto porque creo que es importante que la gente se quede con él. Pues sí, totalmente. Ese va a ser el factor clave a la hora de poder desarrollar esta tecnología y que se vaya abaratando. Y bueno, vale, volvemos un poquito a India, ya sabiendo un poco cómo funciona la tecnología solar de concentración. ¿Y qué nos encontramos? Pues nos encontramos muchos lugares con una radiación muy elevada
y una necesidad alta de reducir el consumo de combustibles fósiles para la producción de calor, porque actualmente se usa gran cantidad de biomasa tradicional, por así decirlo, como puede ser leña o gas natural, carbón, etcétera. Y se encuentran con que tienen mucha radiación y tenemos una tecnología que puede llegar a producir calor de una forma barata y útil. Y además, un punto especialmente interesante es que puede hacerlo de forma descentralizada. Es decir, para regiones que estén más desconectadas de la red, que tengan dificultad de suministro energético, etcétera, siempre van a tener el sol. Entonces pueden contar con que esta tecnología les sirva tanto para producción de calor y refrigeración en edificios, como en sistemas para cocinar, por así decirlo, en cocinas comunitarias y otro tipo de aplicaciones. Claro, y esto lo podrían hacer de forma aislada, ¿no? Sin depender de red eléctrica. Claro, eso es de lo más interesante que Podrían estar propone. en medio de la selva y tener su propia electricidad, su propio calor, su propia cocina. Ahí está. Y bueno, en sí, este programa que inició el gobierno indio en 2017, se trata de subvenciones, y leo el título del programa, para tecnologías térmicas solares de concentración que se encuentren fuera de la red y descentralizadas, para aplicaciones como cocina comunitaria, calefacción de procesos, aplicación de calefacción y refrigeración de espacios y uso en instituciones, centros, edificios comerciales o centros comunitarios. Y bueno, es realmente interesante porque este gobierno apostó por una tecnología que aún está por desarrollar, que está poco madura, que tiene altos costes, pero que vio que tenía un potencial muy grande y quiso incentivar a empresas especialmente a empresas, de que empezara a investigar y a promover, y a que viera este tipo de tecnología como muy viable en zonas donde, como hemos comentado, de India, donde tenían más dificultad para ese suministro de agua caliente, de vapor en proceso, etcétera. Claro, porque el costo financiero que tiene y que puede parecer que no es tan rentable a lo mejor en otros países, en India se compensa por el beneficio social que aporta el hecho de llevar energía a sitios donde actualmente no tienen. Y otra cosa, Efectivamente. relacionándolo un poco con lo que decía Michelle en el podcast pasado sobre las tecnologías apropiadas, es utilizar los recursos que realmente se tienen, ¿no? Volvemos al hecho de que en la India, por su situación geográfica, pues va a tener una mayor radiación solar y va a tener el recurso ahí disponible. Entonces, pues, se puede entender que valdrá la pena hacer la inversión porque vas a aprovechar realmente lo que tienes. Claro, además de descentralizar y poner un poco más de independencia y autonomía, ¿no? Efectivamente. Y bueno, algo que me ha parecido muy interesante también de esta política es que si de normal daban un tercio de la financiación del coste total del proyecto a quien lo pidiera, en instituciones sin ánimo de lucro, es decir, en asociaciones sin ánimo de lucro y en instituciones que se encuentren en ciertas zonas especialmente empobrecidas, les pagaban hasta el 60% del proyecto, el gobierno de India. O sea que fomentaban en especial en estas regiones con más pobreza energética y más peligro de acceso el uso de esta fuente fundamental de calor. Y Guille, ¿que Sí. sabes el tamaño de las instalaciones? ¿Eran estas grandes instalaciones o...? Por lo que he visto, generalmente eran a muy pequeña escala, en general. Claro. Pero eso también está interesante porque fomenta eso, la descentralización, y que no todo dependa de una gran central, sino que cada barrio, cada sitio pueda tener su pequeña centralita solar, por así decirlo. Y la cuestión del costo, porque lo veo que, vale, parece hay ayuda del gobierno, pero si te toca, bueno, vamos a juntar los amigos y hacer autosuficiente energéticamente, nos cuesta un poco, ¿no? Esa tecnología, ¿qué te parece la cuestión económica?
técnico-económica. Sí, sí, yo creo que, En ese caso presentas el proyecto al gobierno y el gobierno te lo financia, ¿no? Se supone. claro, en este caso te lo financia. A ver, claro, si nos juntamos unos amigos, no creo que nosotros tengamos capacidad de inversión suficiente, a no ser que sea Nosotros un sí. proyecto muy pequeñito. Pero bueno, también es curioso porque el gobierno, claro, no es tonto y también pide una serie de exigencias, de reportes acerca de cómo está funcionando el sistema que han ayudado a poner. Pasan revisión, a ver, ponía hasta que pasaban revisión de si los espejos al cabo de un año estaban limpios, los espejos de los Claro. colectores. Es muy importante. Si ni se preocupan en limpiar, Totalmente. Y es una forma de ver, o sea, si tienen los datos de tantas nuevas plantas que van poniendo a lo largo de India, de si realmente esta tecnología y esta ayuda que se está dando está siendo viable, rentable o en dónde exactamente, en qué tipo de aplicaciones está siendo más beneficiosa. Así que está ayudando mucho a avanzar en la investigación de la tecnología solar de concentración. Y eso está muy, muy interesante. sí, de hecho estaba pensando que si consiguieran con sus desarrollos hacer la tecnología rentable y competitiva contra la electricidad que tenemos hoy en día, es que es una tecnología súper interesante para implantar en zonas aisladas o incluso quieres tener tú en tu casa o en tu casa, en tu barrio, vives en un pueblo en medio del terreno vacío, vamos a tener aquí en nuestro propio pueblo, nuestra propia central de termosolar, a lo mejor en zonas de... Estoy pensando ya en, como vamos a robar la idea, ¿no? Estoy pensando en España. Sí. Entonces, entonces estoy pensando en que lo instalaran en algún pueblo del norte, así que hace mucho frío, que viven 20 personas o 100 personas, que tuvieran calor ahí centralizado. Sí, totalmente. Y además eso es una tecnología que a veces se ve que se está desarrollando, implantando más en países donde realmente no tienen tanta radiación, simplemente porque dominamos la tecnología y la investigación, pero donde se debería implantar realmente es en países eso, como India, como en muchos lugares de Sí. África o Sudamérica, donde los niveles, o Latinoamérica de radiación son elevados. Sí, en principio todos los países que se encuentran en el cinturón solar, ¿no? Entonces China, Efectivamente. México, India, también Singapur. Sin embargo, los países punteros actualmente son Estados Unidos, España y Australia, si no recuerdo mal. Sí, y Chile también. Y Chile. España fue durante una década o así el líder mundial, o varias décadas creo incluso, hasta que, bueno, se cortaron las subvenciones a las renovables, se ha quedado estancado eso ahí y nos han superado. Pero seguimos segundo o tercer puesto, o sea que, bueno, aún tenemos posiciones de ventaja que deberíamos aprovechar como país. Sí, totalmente. Aquí en Brasil tenemos la potencia del sol y no utilizamos, ¿no? Eso para mí me parece muy interesante el tema que parte del gobierno y que eso sí sirva de ejemplo a los otros países que sí, que se puede hacer, ¿no? Que en el caso de Brasil me podría parecer también interesante cómo casi tienen, si no me equivoco, tienen satisfechas sus necesidades eléctricas prácticamente con la hidroeléctrica, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizas también? Tienes el recurso hídrico y el recurso solar, ¿cómo aprovechar realmente todos tus recursos para convertirte en potencia en cuanto a renovables, en cuanto a sostenibilidad? Creo que va un poco igual con lo que decía hace rato. Los recursos están distribuidos, pero hay que saber aprovecharlos. Sí, exactamente. Pero además que eso creo que también pasa algo bastante político y centralizado, ¿no? Donde las empresas tienen bastante acuerdos con la política brasileña, así que hay muchos otras cuestiones además de eso. Pero sí estamos caminando. Hay dos cuestiones que se me ocurren a raíz de lo que has comentado, Beto, que por un lado a lo mejor no hay que aprovecharlo todo porque hay que tener en cuenta los impactos medioambientales que tienen tanto hacer instalaciones de este tipo de solar que ocupa mucho terreno, que no se puede usar para nada más,
o o las centrales hidroeléctricas, que realmente es un dique en un río, que es el hábitat natural de animales y de plantas, donde has cortado el paso del agua. Entonces, habría que valorar eso. Y por otro lado, la segunda cuestión que me ha venido a la mente es que en el futuro vamos a necesitar más electricidad. Si vamos a electrificar el transporte, vamos a electrificar toda la calefacción, vamos a electrificarlo todo, pues vamos a necesitar más electricidad, así que van a tener esa demanda, la van a tener. Bueno, Beto, de hecho, tú hiciste en la última primavera, hicisteis una cocina solar, podemos llamar, ¿no? Que conseguisteis calentar una docena de huevos, hervir una docena de huevos en menos de una hora. Y más que os hubieran puesto, ¿no? Sí, esto fue parte igual del desarrollo en este tema del aprovechamiento de la energía solar. Y también resulta como una alternativa, ¿no? Yo aquí en la casa también tengo un pequeño espacio y quiero implantarla. Es simplemente hacer lo que comentaba Guille de la concentración solar en un pequeño espacio y llevar toda esta radiación al recipiente, al bowl. Y está bastante bien, y yo lo que he pensado es que, bueno, la diferencia es que que tendrías que dejar más tiempo las cosas, pero si te lo planificas bien, o sea, yo he pensado aquí se comen muchos frijoles, pues bueno, dejar ahí 1 hora los frijoles, 2 horas cocinándose y ya reduje la demanda de gas que voy a tener. Entonces, es este tipo de tecnologías que pues son simples, son sencillas, también poderlas irnos apropiando poco a poco y realmente aprovechar este recurso del sol, que es un recurso de todos lo tenemos a la mano. Estupendo. Bueno, pues espero que haya parecido interesante el tema. Recuerdo, si alguien quiere proponernos temas de política a nivel internacional que le parezcan interesantes o que puedan ser un tema a tratar aquí en Una Energía Nada Corriente, que nos lo comunique, por favor. Y muchísimas gracias por haberme escuchado y haber compartido vuestra idea un ratito conmigo. Gracias, Guille. Gracias a ti. Muchas gracias, Guille. La idea me ha parecido fantástica, a ver si la robamos de verdad. Y aprovechando que pides ideas para nuevos capítulos de esta sección, que le falta un nombre, por cierto, te lo tengo que decir. La próxima vez quiero que hayas pensado un nombre. Para las próximas secciones, las ideas las podéis enviar tanto a nuestras redes sociales. Somos Una Energía Nada Corriente en Facebook, Twitter e Instagram. Y nos podéis escribir directamente, si no, a unaenergianadacorriente@outlook.com. Ahí contestamos preguntas, aceptamos sugerencias, comentarios, amenazas de muertes, declaraciones de amor, lo que haga falta. Y sobre todo, muy importante, si os ha gustado el programa, compartidlo con cualquiera que pueda interesarle, porque esto es un tema que nos afecta a todos, muy, muy importante. Y si ha escuchado hasta aquí, muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Muchas Gracias, gracias. adiós. Adiós.